un acuerdo de cómo es que podemos hacerle frente a la vida. Vivimos una vida bastante difícil, ¿no? Una vida diferente aquí como en México, como en Sudamérica, en otras partes del mundo. Pero algo sí tenemos en común, es que somos humanos y Dios nos creó con un elemento en nuestro ser de tener amistades. Aleluya. Pero es necesario, hermanos, que busquemos. La Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo otro vendrá por añadidura. Y hoy en día, hermanos, queremos que el reino de Dios, aleluya, venga a este lugar, aleluya, por medio de su palabra, por medio de la predicación, aleluya. En esta hora para mí es un gran placer tener con nosotros en estos días. Hemos tenido un tiempo, ya somos amigos, pero cada vez que nos unimos como familia, nos conocemos más. Cuando voy a México y los hermanos, la familia González, el obispo y todos los pastores, aleluya, González, David, Joel, el hermano Edwin, aleluya, y todos los discípulos, aleluya, en México, en el país de México, aleluya, nos reciben muy bien, nos tratan muy bien, aleluya. Y cuando el hermano viene y está con nosotros, también queremos siempre tratarlos bien, hermano, porque a los amigos se tratan bien, amén. Gloria a Dios, aleluya. Y yo quisiera que el hermano pues pase por aquí y vamos a estar en pie en este momento, aleluya. Vamos en confirmación a reconocer a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, hermano, y lo que Dios quiere seguir haciendo en cada corazón, en cada familia, en cada grupo hogareño, aleluya. Queremos, hermanos, reconocer de que Dios está en el asunto, amén. Y quiero que él sepa que cuando Dios está en el asunto, no quiere decir que todo es fácil, amén, porque todo se requiere sacrificio, amén. Pero cuando Dios, hermano, bendice y Dios, aleluya, hace acto de presencia, sea en su hogar, sea en un grupo de casa, sea en un miércoles aquí cuando oramos, o sea en este día, Dios, hermanos, quiere hacer algo grande en su vida, amén. Dios quiere hacer algo que usted está buscando, que solamente usted y Dios saben en este día. Que solamente usted y Dios, y usted le ha pedido a Dios: Señor, yo quiero que tú hables a mi vida de esta forma. Otro oído no lo ha oído, otro hombre no lo ha oído, solamente que Dios y usted es los únicos que saben esta petición. Y yo creo que en este momento, hermanos, Dios va a contestar peticiones, Dios va a dar dirección, Dios va a instruir a su pueblo, tanto los de aquí como aquellos que visitan, aleluya. Pero tenemos que estar listos para recibir. ¿Cuántos estamos listos para recibir? Aleluya. Le voy a pedir al hermano y a mi amigo, el hermano Edwin, pase por aquí, pastor Edwin, y háblenos de acuerdo a lo que Dios ponga en su corazón en esta hora. Tome la libertad, hermano. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por lo bueno que es? Amén con nosotros. Gloria al Señor. Muy buenos días, hermanos. Mil bendiciones reciban cada uno de ustedes. Es un privilegio poder estar adorando al Señor en su casa. Y yo creo que tenemos evidencia de que Dios está aquí por lo que hemos sentido esta mañana. El canto final fue una cereza en el pastel, diríamos, ¿verdad? De esa manera, ilustrando algo delicioso. Y hemos sentido en ese canto una tremenda unción. Amén. Gracias, Pastor Maldonado. Gracias por ese distintivo que hace a mi persona de amigo. Es un privilegio poder llamarlo amigo. Es un gran hombre de Dios que ama esta obra, junto con su esposa aman este ministerio, se han entregado totalmente para pastorear, amén, a cada uno de ustedes. Él es una persona muy importante en la vida de la oveja, cuando la oveja quiere salvarse.
Amén. Y la Biblia dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. Amén. Y le doy gracias a Dios por conocer a personas y hombres como el pastor Maldonado, que en compañía de su esposa, una gran mujer, aman a Dios y aman la obra. Gracias, pastor, por esta oportunidad de poder participar en una actividad tan importante como el domingo. Vamos a la Biblia, segunda de Corintios, el capítulo 5 y el verso 17. Amén. Un gusto estar con mi esposa, con mis hijos. Amén. Gracias a Dios por la vida de ellos. Mañana estamos de regreso a México. Tenemos mucho trabajo que hacer. Yo creo que crecimiento, avivamiento es trabajo. Hay que trabajar, hay que esforzarse. Amén. Y hacer lo que nos corresponde para que Dios haga lo que a Él le corresponde. Gloria al Señor. Dice la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5. Segunda de Corintios, el capítulo 5 y el verso 17. 2 Corinthians chapter 5 and verse 17. La escritura dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, Aleluya. nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. It says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Now all things are of God, who has reconciled us to himself through Christ, or through Jesus Christ, and has given us the ministry of reconciliation. That is, that God was in Christ reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God were pleading through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Hay palabras claves que quiero que usted entienda en esta mañana, en esta escritura. There are key words that you must understand this morning in this word. Número uno, Number one, Dios God nos reconcilia consigo mismo has reconciled unto himself por medio de Cristo through Christ. y le da a la iglesia And now it's given unto the church el ministerio de la reconciliación. the ministry or the work of of reconciliation. Nos encarga a nosotros He charges us la palabra de la reconciliación the word of reconciliation y el mensaje and the message que Dios tiene para el mundo that God has for the world es is reconciliados to reconcile con Dios. with God. Yo quiero predicar unos minutos I'd like to speak a few minutes en este título, over this el title, ministerio the ministry de la reconciliación. of reconciliation. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta mañana por el privilegio que tengo de enseñar y predicar tu palabra. Padre, tú me diste y pusiste en mi corazón este mensaje, y Padre, lo he sentido fuerte enseñar el día de hoy. Te pido que tú salves a alguien, Padre, por este ministerio, el ministerio de la reconciliación, el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden ocupar sus You lugares. may be seated. Esta es una de mis escrituras favoritas, This is one of my favorite scriptures porque dice una gran verdad.
For it speaks over a great truth. Todos los que hemos nacido en Cristo All that have been born in Christ, somos nuevas criaturas. we are new creatures. La Biblia no dice The Bible does not que state fuimos reformados that we were reformed o rehabilitados or rehabilitated o reeducados. or re-educated. El apóstol Pablo es claro The Apostle Paul clearly y states dice que todo aquel que está en Cristo that all that are in Christ, es una nueva creación. it's a new creation, Volvió a nacer, was born again, nueva criatura. a new creation. Hablaba con una joven hace unos años atrás. As I spoke to a young lady a few years back, Estábamos en un grupo de casa we were within a home group, y ella aceptó ser bautizada en el nombre de Jesús. and she accepted to be baptized in Jesus' name. Me dijo, mañana voy a bautizarme. She says, tomorrow I will be baptized. Y cuando yo fui para bautizarla, And when I went to baptize her, había cambiado de opinión. she had changed of opinion. Y yo le dije, ¿qué fue lo que cambió tu opinión? And I asked her, what was the change that of your opinion? Y ella me dijo, mi mamá Says, my mother me dijo told me que el bautismo no es un juego. that baptism is not a game. No es algo que puedo tomar a la ligera. It's not something I should take quickly. Es algo que tengo que tomar con conciencia. I must do it with a conscience. Y yo le dije, estás en lo cierto. And I told her, you are correct. Si yo te dije If I told you ayer que necesitaba ser bautizada, yesterday that you must be es baptized, porque el bautismo es un asunto de urgencia. because baptism is a thing of urgency, Por el simple hecho simply due de que el Señor viene por su iglesia that Jesus is coming for the en church cualquier momento. at any moment, Y todos los que obedecieron al mandamiento and all that have obeyed the de commandment, ser bautizados en su have nombre, been baptized in His name, se irán con Él. they shall be raptured with Him. Pero si el Señor no viniera But if He is not to come el día de mañana, en tomorrow, un año, in a year, pero lo cierto but in a certain, es que la vida es frágil. is that the life is fragile. Hoy en día Today, se mueren no solo ancianos, not just the se elderly mueren niños, die, but also se young, mueren jóvenes, and youth. personas fuertes, strong men, porque la vida es frágil because life is y en fragile, cualquier momento podemos partir. and at every moment we can Y depart. solamente aquellos que nacieron de nuevo en Cristo And only those that are born again se in irán a Christ reinar con Él. are to reign with Him. Vino un hombre llamado Nicodemo, There was a man named un Nicodemus. religioso, He was a religious un man. principal, He was an official. un fariseo, He was a y le Pharisee. dijo a Jesús, And he spoke to ¿qué Jesus. debo hacer What must I do para ver el reino de los to cielos? see the kingdom of Y heaven? Jesús le dijo, And Jesus el que said, no naciere de nuevo He that is not born no again, puede entrar he cannot al enter reino de los cielos. into the kingdom. Nicodemo quería verlo, Nicodemus pero wanted to see Jesús it. dijo, But Jesus said, yo no solo quiero que lo veas, I just don't want you to see quiero it. que entres. I want you to Y enter. para And in entrar order to hay enter, que nacer de he nuevo. was born again. Y Nicodemo, And en Nicodemus, su mente humana, in his human no mind, entendía este he mensaje. didn't understand the Y le message. responde a Jesús, And he responds to ¿cómo un Jesus, hombre viejo como yo how can an older man puede entrar por segunda vez enter for a second al time vientre de su into madre the womb of his y mother volver a and nacer? be born Y again? Jesús le dijo, And Jesus el que no replied, naciere de agua he that is not y born of del water Espíritu or of the Spirit no puede entrar cannot enter al reino de los cielos. the kingdom of heaven. Hablaba de un segundo nacimiento, There is a second birth, hablaba de una nueva oportunidad. a new Y opportunity. es precisamente lo que Pablo dice aquí, It is precisely que what los Paul que hemos spoke sido of. bautizados That those that have been en baptized Cristo in Christ Jesus, volvimos a nacer. we are born No again. importa si teníamos 50 It años, doesn't matter if you were 50 years 40 old, años, 40 years pero old. volvimos a nacer. But we are born Somos again. nuevas criaturas We are new en Cristo. in Christ. Y cuando hablaba con la joven, And when I spoke to the young lady, yo le dije, mira, lo que tu mamá dice es cierto. look, what your mother says is true. Hay que tomar este paso con seriedad. We must take this step with sincerity. Pero te quiero hacer una pregunta. But I must ask you a question. Si te dieran la oportunidad If they gave you the de opportunity volver a nacer, to be born again, ¿cometerías los errores y pecados que has cometido? would you also repeat the same sins and the errors that you have? Y ella me dijo, no.
And she said, Si no. volvieran a hacer, no. She says, if I was Yo to le be dije, born again. precisamente He says, precisely. para eso es el bautismo. That is what baptism Para is nacer for. de nuevo To be born y again aspirar a ser como Cristo. and to aspire to be Ahora que Christ. eres nueva criatura, Now that you are no vuelvas a Christ, cometer los errores del pasado. do not commit the same errors of Y the ella me past. dijo, She said to me, pastor, Pastor, es que mi mamá me dijo is that my mother que said voy a volver a fallarle a Dios. that I will fail God again. Bueno, yo estoy convencido I am convinced que el bautismo salva, that baptism saves, pero no quita las inmundicias de la but carne. it does not take the filthiness of Yo the sé que flesh. somos seres imperfectos, We are humans imperfect, pero después de tener una oportunidad como but esta, after having a opportunity, uno va a tratar de guardarse y cuidarse para agradar we're al going to Señor. try to please God. ¿Cuánto and dicen, keep gloria a ourselves Dios? for Him. Ahora, precisamente porque es nuevo nacimiento, And precisely because it is a new birth, no puede existir un pasado. there could not be a past. La historia del Hijo de Dios The story of the Son of God, se escribe it is written después de su nacimiento after His birth en agua. in water. Mire que Jesús Jesus, pasó este proceso He went through this process sin la necesidad de hacerlo without having the need to, porque Él no cometió pecado. because He was without sin. Y el bautismo And baptism es para aquel is for he que sí ha pecado. that has sinned. Pero cuando Jesús fue bautizado a la edad de 30 años, But when Jesus was baptized at the age of mientras 30, Él llegaba al río Jordán, when he had come to the river Jordan, Juan el Bautizador John the Baptist, lo miró he saw him, y el bautizador le dijo, and the Baptists themselves said, yo necesito ser bautizado por ti, I need to be baptized pero by tú you, vienes a mí para que yo te but bautice. you come to me that I may Mire baptize qué you. tan importante es el nuevo nacimiento, Look how important is the new birth. que el que bautizaba That he that was a le estaba baptizer diciendo a Jesús, was telling Christ, tú deberías you should bautizarme, be baptized in me, pero yo voy a bautizarte a but ti. I will baptize you. Y Jesús le dice, And Jesus said, deja que se cumpla he says, let all things toda justicia be divina. fulfilled, the justice be fulfilled. Entonces cuando Jesús fue bautizado, And when Jesus was baptized, nos dio el ejemplo he gave us an example de que en alguna etapa de nuestra vida, that at some point in our lives, usted cuando escuche el Evangelio when you hear the y gospel lo crea en su and you corazón, believe it in your heart, usted necesitará you will need to volver a nacer. be born again. Entonces, encontramos que Jesús tuvo dos nacimientos. And then we see that Christ had two births. Nació de María, He was born of Mary, esta mujer que fue el instrumento an instrument of God, para que el Salvador viniera al mundo. that salvation can come into the world. Dios escoge a una mujer virgen God chooses a virgin para one incubar por medio del Espíritu Santo in order to incubate through the al Spirit of Salvador God, del mundo. the Savior of the world. Un hombre A man que fue concebido that was conceived sin pecado, without sin, que creció that he sin developed pecado without sin, y que murió and that he died sin pecado. without sin. Pero se bautizó But he was para baptized enseñarnos a to nosotros teach us la importancia the importance de un segundo nacimiento. of a second birth. Su historia His history es más conocida is better known después de su bautismo after que antes. the baptism than before. Antes de su bautismo, Before his solo baptism, tenemos registros bíblicos all we have are biblical de registry que nació, that he was born, de que tuvo un nombre, that he had a name, de que fue un niño, that he was a child, pero no hay más detalle. but there is no specific city. La Biblia nos dice The Bible que teaches nació en Belén, that he was born in Belen, que sus padres tuvieron que huir a Egipto that they had to go to Egypt porque Herodes había escuchado una profecía due to Herod had heard the y prophecy, quería eliminar a todo varón menor de 2 años and he wanted to eliminate every y male, tuvieron que irse a Egipto. and they had to run. Luego Jesús aparece a la edad de 12 años Then Jesus reappears at en the el age of 12 templo, at the se temple. perdió de sus padres por 3 días, He was lost from his parents for 3 days predicando, enseñando y preguntando a los doctores y maestros de la ley. as he was teaching and questioning the doctors of the law. Ahí termina su biografía como niño, And that's where as his biography que ends es as a muy child. poca, And it's very short, pero sabemos más
But we know more después de bautizado after of the que baptism antes. than before. De la misma manera, And in the same form, nuestra verdadera historia our true se history comenzó a escribir began to be written después que usted y yo fuimos bautizados. after we are baptized. Antes, We only know what we have suffered las in the cosas past, malas que ha hecho, the bad things el we've done, pecado que ha cometido, the sins that I've committed. pero ahora sí queremos But contar now I want to lo count que está sucediendo what is happening después de ser after bautizados. being baptized. Quizás antes pudiéramos avergonzarnos, Before I could bring shame, pero ahora but now podemos hablar de una nueva vida. we can speak of a new life. Tenemos una nueva historia. We have a new history. He dicho todo esto And I have said all this para decir lo siguiente. to say the following. Si yo he nacido de nuevo, If I have been born again, no le voy a permitir al enemigo I will not allow the enemy traer a mi presente to bring to my un presence pasado que no me pertenece. a past that is no longer No mine. le voy a permitir al I enemigo will not allow my enemy recordarme to bring back to lo memory que ya no es parte de mí. what is no longer La part of Biblia me. dice, The word says, nueva, I am a new, I nueva am a new criatura es. creature. Las cosas viejas The pasaron, old things have passed on. ahora todas son hechas nuevas. All things are done En new. Cristo Jesús. Christ Jesus. ¿Está siguiendo esta mañana? Cuando venga a recordarte When he comes to remind you algo que ya no te pertenece, something that is no longer yours in history, dígale con seguridad, tell him with assurance ¿de quién estás hablando? of who you are speaking Yo to. no lo conozco. I don't know him. No sé de quién me hablas. I don't know of who you Yo speak soy to, nueva criatura but I'm a new creature en Cristo. in Christ Jesus. Voy a entrar al mensaje esta mañana. I'm going to enter into the message now. That was introductory. Escuche con atención esto. I need you to answer or listen. La otra cosa The other item que no le voy a permitir al enemigo that I will not allow the enemy es que me diga a mí is to tell me que no sirvo. that I am not worthy. Porque la Biblia dice For the word says que se me dio el ministerio de la reconciliación. You have a minister on reconciliation. you are the ministry of reconciliation. No le And the voy a- minister de reconciliación. No le voy a permitir al diablo I'm not going to allow the que enemy me diga, to tell me tú no sirves para eso. that you're no good for that. Muchos jóvenes, Many young people, amigos aquí presentes, friends here present, quizás piensen, perhaps think, yo no sirvo para esto. I am not worthy of Yo that. soy muy malo para esto. I am not good for Esto es this. para gente buena. This is for good people. Esto es para otro tipo de personas. This is for a different type of Pablo dice person. Paul states que cada uno de nosotros that every one of us, fuimos reconciliados we were reconciled con Cristo, with Christ, y también nos dice and also que states se nos dio a nosotros that has been given unto el us mismo ministerio que Jesús tenía, the same ministry that el Christ had, ministerio de la the reconciliación. ministry of reconciliation. Dentro del contexto de la iglesia, Within the context of the church, muchos piensan many think que si yo no toco un instrumento, that if I don't play an no instrument, tengo un ministerio. that I don't have a ministry. Que si yo no predico, That if I don't preach, yo no tengo un I ministerio. don't have a ministry. Que si yo no canto, That if I don't yo sing, no tengo un ministerio. I don't have a Eso es ministry. mentira. That is a lie. Eso es mentira. That is a lie. Porque todos los que hemos nacido de nuevo Because all that have been tenemos born el again, ministerio de la we have the reconciliación. ministry of reconciliation. Se nos ha encargado We have been la charged with palabra the word de la reconciliación. of Y un reconciliation. dato muy importante, And it- somos embajadores We are ambassadors de Cristo. of Christ. Tenemos autoridad. We have authority. Un embajador, An en ambassador, palabras simples, in simple words, es una autoridad it's an en un authority país extranjero. in a different place. Pablo dijo que somos
extranjeros y He advenedizos says that we are strangers desde que nacimos de nuevo. since we were born again. Estamos en el mundo, We are in this tenemos world. pasaporte americano, We have a passport. tenemos un ID de nuestros países, We have an ID of our pero ¿sabe country. una cosa? But you know what? Eso es residencia temporal, That is temporary porque residency. somos embajadores de un For we are reino, ambassadors of a kingdom. representamos un reino. We represent a Por kingdom. eso usted, That's why en you, este mundo in this world, al que usted ya no pertenece, we are not usted already sigue part of. teniendo autoridad We have authority. sobre espíritus, Over spirits. sobre enfermedades y lo más importante, And above all, autoridad para authority reconciliar al to pecador. reconcile the sinner. Hallelujah. Pero para que usted entienda el ministerio de la reconciliación, So that you understand the ministry of the usted necesita reconciliation. entender algo. We must understand something. ¿Cuándo, When dónde and where se rompió was it broken? la relación The relationship entre Dios between man y el hombre? and God. Tiene que haber There must be una ruptura a rupturing para que exista el ministerio de la in reconciliación. order for the ministry of reconciliation to be real. ¿Cuándo es que los matrimonios se reconcilian? When is it that matrimonies reconcile? Cuando tuvieron un conflicto de separación. When there was a conflict of separation. Cuando el hombre dijo, When man voy a said, dormir al otro cuarto. you got to go sleep in the other room. Pero ¿qué es lo más hermoso de una discusión en pareja? The best thing of a discussion in La marriage reconciliación. is when you reconcile. ¿Qué es lo más edificante en una iglesia? And more in a church. Cuando dos hermanos que estuvieron separados When two brethren were se separated, reconcilian. we are reconciled. Pero antes de la reconciliación But before the reconciliation, hubo una separación. there was a separation. Y hoy hablarles And I'm going to speak to you. cómo funciona esto. How does that work? Dios creó a Adán God created Adam para tener una relación eterna con él. to have an eternal relationship with him. Es más, la Biblia dice The word says que Dios puso that Jesus eternidad put en eternity el corazón del hombre. in the heart of man. Adán nunca iba a conocer la muerte, He was not to know that. iba a vivir eternamente. He would live for eternity. Él vivía en un ambiente He lived in an environment de gloria, of glory. respiraba la gloria de Dios, He would breathe in the glory. palpaba la gloria de He Dios, can feel the glory of un God. ambiente de abundancia. He lived in an environment. No of había abundance. enfermedad, There was no no sickness. existía el miedo. There was no fear. Su vida estaba proyectada para una eternidad. His life was projected for Era de eternity. la misma materia del que usted y yo estamos hechos, He was of the same matter de of you and I, carne of flesh y de hueso. and bones. Pero usted sabe But you know, que vino una caída, a fall came, vino una separación. a separation occurred. Adán Adam, desobedeció he disobeyed una orden an order, divina a divine en el order principio. in the beginning. Dios le había dado todo absolutamente, God had given him everything absolute. pero por causa Due to de la desobediencia his disobedience, vino la separación. a separation occurred. Ahora, Now, ¿en qué desobedeció Adán? what did he disobey in? Él no asesinó a nadie, He didn't assassinate anyone. no asesinó a su esposa, He didn't assassinate his wife. no tuvo envidia. He wasn't envious. ¿Qué fue lo que hizo Adán? What did he do? Desobedeció una orden All he did was disobey an order. de comer Of eating? lo que no Of what? debía comer. He should not have. Dios le dijo, God spoke to de him. todos los árboles del huerto podrás Of comer, all the trees in the garden you may eat. pero del árbol de la ciencia del bien y del mal But of that tree of the science of good and evil, no comerás, do not eat of. porque el día que For comieres, the day that you eat of, ciertamente certainly morirás. you shall die. Entonces, ¿cuál fue el pecado? So what was the sin? Diga conmigo, comer Comer. lo que no debería comer. Not what he should have. Tan sencillo, That's simple. comer. To eat. El diablo Satan usó used el comer to eat, para separar to separate a la criatura de su creador. the creation of his creator. Yo le voy a hacer una pregunta. I would say, ¿Por qué se enferma la gente? why do most men Por comer ill? lo que no debe de comer. Eating what I shouldn't eat. Entonces, cuando él come,
So when he eats, él se mira desnudo, he sees himself se siente descubierto, He says la himself. conciencia se le abre His consciousness is open. y se escondía de Dios. And he began to hide of God. Y cuando la voz de Dios se escuchaba en el huerto, And when the voice of God was heard in the garden, ¿dónde estás, Adán? where art thou? No era que Dios no sabía dónde It's estaba. not that he wasn't aware of Dios it. lo sabe todo. God knows all things. Era que Adán estaba desubicado. It's that he was Era para que disconnected, él entendiera lo que había hecho. so that he would understand what he had done. No es que Dios no sepa que tú estás perdido. It's not that God knows that we may be lost. Cuando Dios hace preguntas, When he says, ask es questions, para que nosotros nos demos cuenta is that we would awaken que Dios está donde usted lo dejó. that God is where you left him. Él no se ha movido del lugar. He has not moved from where El he que se was. aleja es el hombre. He that departs is man. Entonces vino la separación, So the separation became vino la muerte, death, vinieron las enfermedades, sickness, vino sentimientos que ahora sentimos. feelings that we now feel. Y no quisiera tomar tiempo para hablar de eso. And I don't have the time to go over that. Pero Dios But God nunca never pierde. loses. Dios nunca pierde. God never loses. Porque Dios usa For God uses la misma estrategia the same strategy que Satanás usó that the enemy para utilized separar al hombre. to separate man. Ahora la usa Now it's used para reconciliarlo. to reconcile man. Amen. ¿Por qué estoy diciendo esto? Why do I say this? Porque cuando vemos en escena el ministerio de Jesús, When we see the ministry of Jesus, el que venía a reconciliar al hombre con Dios, that was coming to reconcile. acuérdense que Pablo dice, Paul states Dios estaba en Cristo that God was in reconciliando al Christ, mundo reconciling man consigo mismo. to himself. ¿Cómo Jesús reconciliaba a los hombres? How did God or Jesus reconcile men? Mire que en Mateo 9, Matthew 9, verso 10, verse 10, nos da una palabra gives us a word de cómo se efectúa how it el is ministerio de la done, reconciliación. the ministry of Mateo the 9:10 reconciliation. dice, y aconteció que estando él sentado, ¿dónde? ¿En dónde? He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Now it happened as Jesus sat at the table in the house, that behold, many tax collectors and sinners came and sat down with him and his disciples. Y mire que dice el verso 11. And look at what verse 11 says. Cuando vieron esto los fariseos, When the Pharisees saw it, dijeron a los they discípulos, said to his disciples, ¿por qué vuestro maestro why does your teacher con los publicanos y pecadores? eat with tax collectors and sinners? ¿Qué hacía con los publicanos y pecadores? What was he doing with Alguien tax contésteme, collectors? ¿qué hacía? What were they doing? ¿Qué estaba haciendo? What were they doing? Comiendo. They were eating. Este y otros pasajes bíblicos, This and other biblical passages, usted se va a encontrar you will find que Jesús se sentaba a la mesa that Jesus would sit at the a table comer to eat con los publicanos with y sinners los pecadores. and tax collectors. Y cada vez que él se sentaba a la mesa a comer con pecadores, And every time he sat at the table with le sinners, estaba mandando un mensaje al infierno, he was sending a message to hell, diciéndole a Satanás, telling Satan, por comer for eating, el hombre se separó de mí, man separated. pero ahora But now, comiendo con ellos eating with them, los estoy reconciliando conmigo. reconciling them to myself. En alguna ocasión, On some occasion, Juan el Bautista, John the Baptist, que tenía una dieta muy estricta that had a very strict diet desde su nacimiento, from his birth, nunca probó sidra. he never drank Su dieta era muy específica. a very specific Él tuvo diet. que ser formado en el desierto, He was formed in the desert, comiendo langosta eating y grasshopper miel silvestre. and wild honey. No era una dieta
como la que Jesús tuvo en su ministerio. He didn't have the same diet Mire as que Juan el Bautista, John the la Baptist. langosta que comía, The, no era langosta de Red Lobster. it wasn't lobster. No, eran grandes tail. grillos que se comían la cosecha en aquel tiempo. It was animals, that little insects like grasshoppers. Y la miel silvestre And the wild honey, no era esa miel dulce de abeja, it wasn't a sweet. sino que son unos frutos negros secos que se dan en el It desierto was a dry fruit. y in se the conoce desert. como dáctil del desierto. And it was something, whatever, from the desert. Usted lo conoció, hermana, esa miel silvestre ahí. Bueno, la miel silvestre eran frutos negros, secos, y uno le daban un café bien amargo ahí en Israel y se metía el fruto en la boca para endulzarlo. And it was something, it was a fruit that was dry. Esa era la dieta That was the diet de Juan el Bautista. of John the Baptist. Su forma de vestir era algo exótico para nosotros hoy en día. The way he dressed was exotic. Primero porque tenía una larga cabellera. First, because he had longer hair. No podía pasar navaja sobre su cabeza. For he was Y not tenía un allowed. vestimento de camello. And he had a camel. Y predicaba y anunciaba el evangelio de Jesucristo. Anunciaba la venida del Mesías. And he was announcing the coming of the Messiah. Preparaba el He was camino. preparing the way. Pero cuando Jesús viene a esta tierra, But when Jesus comes to Él the scene, comienza a sentarse a comer con publicanos y he pecadores. begins to sit with tax collectors and Y sinners. sabe, la gente que comenzó a quedar confusa, And they were confused. incluyendo a Juan el Bautista, Even John the Baptist. porque hubo un punto en su ministerio Because at a moment in his donde Juan el ministry Bautista estaba dudando. where he was doubting, Él mandó a 12 de sus he discípulos sent two of his disciples estando prisionero, while he was in y prison. Jesús no lo había ido a visitar, And Jesus had not y gone le to mandó a see him. preguntar: And he went to ask him, ¿eres tú el que esperamos it is you who we o wait, estamos esperando a or are otro? we waiting on Y another? Jesús le contesta a través de los discípulos: And he speaks to them. dile que los ciegos ven, Tell them that the que blind los see, cojos andan, that the lame dile que walk, los leprosos son limpiados, that the leper are y que sick, bienaventurado es and great el is que no blessed haya tropiezo en lo que hago. does not find a falling or tripping over me. ¿Qué diferencia? What a difference. Uno cuidaba su alimentación One would fix and take care of his diet, y el otro se sentaba a comer con los publicanos y and pecadores. the other one would sit with the sinners and eat. Y mire, en Mateo 11, Matthew 11, Jesús le dice a los fariseos: Jesus says to the Pharisees, ustedes you nunca están contentos are never happy. porque vino Juan Because John que no comía ni bebía that would not drink or y eat decían demonio tiene, and say that would have demons. pero viene el Hijo del Hombre But here comes the Son of Man que come y bebe. that eat and drink Y dicen aquí un hombre comilón y bebedor de vino, and say, here's a man that drinks, amigo de publicanos y pecadores. friend of tax Pero la collectors. and sinners. sabiduría But the es knowledge justificada is justified por sus hijos. with his children. El mensaje es: The message is, ¿cómo él reconcilió a los amigos? how did he reconcile his friends? Comiendo con ellos. Eating with them. La mejor inversión que usted puede hacer The best inversion you can make es invitando a comer a un amigo. is to invite to eat a friend. ¿Quiere ganar a alguien? You want to win someone. Deje de predicarle duro. Instead of preaching hard, Invítelo a comer. why don't you just invite them to eat? Siéntelo a su mesa. Sit them at your table. Invierte en una comida Invest in a dinner como la iglesia lo está haciendo aquí en este día. as the church is today in this place. Y un texto más. One verse. Cuando Jesús envía When Jesus sends a los 70 discípulos the 70 de disciples, Lucas el capítulo 10, Luke chapter 10, les da una orden específica he gives them a specific order. y les dice: en cualquier casa donde entren, In whatever house you may enter, coman lo que les pongan por delante. eat whatever they place before you. Coman con ellos. Eat with them. Y también, cuando Él viene a hacer un nuevo pacto, When he comes to do a new covenant, hace una cena. he prepares a dinner. El último momento que Jesús pasó con sus discípulos The last moment that he was with his disciples, fue en una cena. it was over a ¿Me está meal. siguiendo?
Usted sabe que el nuevo pacto simboliza reconciliación, You know that the new covenant symbolizes nueva reconciliation, oportunidad, new opportunities, nuevo comienzo. a new beginning. ¿Y sabe cómo Jesús lo sella? And you know how Jesus certifies it? Con una cena. With a dinner, with a meal. Dice la Biblia en Marcos 14:17. Mark 14, Y 17. cuando llegó la noche vino él con los 12. And when the night came, he came with two. Y cuando se sentaron a la mesa, And when they sat and mientras ate, comían, they sat and ate. dijo Jesús: Jesus said, de cierto os digo assuredly I que say, uno de vosotros que come To you. conmigo one of you who eats with me me va a entregar. will betray me. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno: And they began to be sorrowful and ¿Seré said yo? to one by one, y el otro: is it I? seré yo. And the other, is it I? Y él respondiendo les dijo: And he answered, said to es them, uno de los 12 it is one of the 12 el que moja conmigo en el plato. who dips with me in the dish. A la verdad el Hijo del Hombre va, He says, the Son of Man indeed según goes, está escrito, just as it is written. mas hay de aquel hombre But woe to that man por quien el Hijo del Hombre es entregado. by whom the Son of Man is betrayed. Bueno le fuera a ese hombre It would have been good for that man no haber nacido. if he had never been born. Verso 22. Verse Y 22. mientras comían, And as they were eating, Jesús tomó pan Jesus took bread y bendijo and blessed y lo partió and broke it y les dio, and gave it diciendo: to them, saying, tomad, take, eat, esto es mi cuerpo. this is my body. Y tomando la copa Then he took the cup, y habiendo dado gracias les and we dijo, had given thanks. y bebieron de ellos He gave it to todos, them, and all y les drank. dijo: esto es mi And sangre he del said, nuevo this is my pacto, blood of the new que covenant, por muchos es which derramada. is shed of many. De cierto os digo Surely I que say, no beberé más del fruto de la I will no vid longer drink of the hasta fruit el of the día vine, que en que beba de until the nuevo day when I drink en it el reino de in Dios. the new kingdom of God. Y si esta información no le queda completa, And if this is not enough information, en la venida de Jesucristo in the coming of Christ, nos está esperando las bodas del Cordero. there are weddings and a feast of the wedding. Pero el mensaje no termina aquí. But the message doesn't end here. Cuando Jesús hablaba de ser entregado When he spoke of being given en la cena símbolo del nuevo pacto, in the symbolic food of the new covenant, uno de los discípulos one of the disciples le dijo a Jesús: said to Jesus, yo voy a ir contigo hasta la muerte. I'm going with you to the death. Ese discípulo se llamaba Pedro. That disciple's name was Peter. En el nuevo pacto, In the new covenant, él dijo: voy a ir contigo hasta la muerte. he says, I'm going with you unto death. Y Jesús le contesta: And Jesus, antes que el gallo cante, before me habrás the negado rooster 3 crows, veces. you shall deny me 3 times. Jesús fue arrestado esa noche Jesus was arrested that night. y no habían pasado ni 24 horas. And it wasn't 24 hours. Y Pedro había roto ese pacto. And Peter had broken that pact, that covenant. Más de 4,000 años habían pasado More than 4,000 years have gone by desde que él hace un nuevo pacto. that he does a new Y un covenant. hombre en menos de 24 horas lo rompe. And a man in less than 24 hours violates it. ¿Cómo pasa hoy en día? How it happens today. Hace más de 2,000 años Jesús murió por nosotros. More than 2,000 years that Christ died in our Y behalf. muchos han roto ese pacto en And many of segundos. us have broken that covenant. Se derramó sangre Blood was shed. y muchos por cosas sencillas han roto ese pacto. And many, for simple things, have violated Voy the a covenant. terminar con esto. And as I finish with this, En Juan 21 John 21, encontramos we see uno de los sucesos extraordinarios an event en la vida de los extraordinary discípulos. in the life of the disciples. La Biblia dice que Jesús se manifiesta en el mar de Tiberias That Jesus manifests himself in the Sea of a un Tiberias grupo de pescadores. to a group of fishermen. Pedro, al estar desanimado, Peter is not feeling well. dijo: voy a pescar. I'm going fishing. Y 6 de los pescadores dijeron: nos vamos contigo. And 6 of the fishermen says, we'll follow you. Quisieron volver a sus actividades del pasado, They wanted to return to what they used to do. pero como era de esperarse,
but it was to wait. estaban fracasando. They were just falling aside. Y de repente, mientras intentaban pescar, And as they were trying to fish, alguien se les aparece por la orilla someone appears. y les pregunta: ¿tenéis algo de comer? And it tells them, do you have something to eat? Y cuando Pedro mira que ese que preguntaba era Jesús, su And when maestro, Peter notices that it was Jesus at the shoreline, él se vistió he clothed himself y se arrojó. and he went Pero forth. antes de eso, But prior to, Jesús le dijo que echaran su red a la derecha. Jesus says, throw Y your habían net. encerrado una cantidad de peces. And they had drained the fish. Y Pedro identifica que era Jesús. And he testifies that it was Y Christ. al arrojarse al agua And as he goes into the water, y llega hacia la orilla, and he comes to the no shoreline, dijo una sola palabra. he didn't say but one word. Y los discípulos arrastraban la pesca, 153 And peces. it says that 153 fishes they would Y bring. mientras estaban en la orilla, And as they were at the shoreline, Jesús dijo: Jesus said, traed de los pescados que acaban de pescar. he says, bring the fishes that you have fished. Y nadie decía nada. And no one would say anything. Y Jesús agarró el pan. And Jesus grabbed the Pero bread. dato interesante: But it's very interesting. ¿quién llevó pan? Who brought bread? ¿Quién llevó el pan Who brought the bread a esa cena? to that meal? Fue Jesús. It was Jesus. Ellos pusieron el pescado They brought the y fish. Jesús puso el pan. And Jesus brought the ¿Por qué bread. puso el pan? Why did he bring Porque ahí the no bread? solamente había pez, Because there wasn't en just esa fish. cena había pan. At that dinner there was ¿Por bread. qué Jesús puso el pan? Why did he bring the bread? Y un dato más extraordinario, And a very important que hasta matter, ese punto to that moment, Jesús traspasaba las paredes, Jesus would go through the porque era wall. un cuerpo For glorificado. it was a glorified Pero body. ¿por qué tenía hambre? But why did he have ¿Sabe hunger? por qué regresó a buscarlos? You know why he came Y back to them? todavía sí comió con And he ellos, still ate with them? porque fue a renovar el pacto que Pedro había roto 3 días antes. Because he went to restore the covenant that Peter had broken 3 days prior. ¿Pero por qué? For what reason? Con una cena. Over a meal. Porque en la costumbre judía Because in the Jewish custom, los pactos se rompen, se sellan the covenants were sealed con una comida. with a dinner, with a meal. Hoy los pactos se hacen con abogados, Today the covenants are done with lawyers con firmas notariadas. and with notarized Pero en los signatures. tiempos de Jesús, But in the times of en los Jesus, tiempos del Antiguo Testamento, in the times of the Old los Covenant, pactos se hacían con una cena. the covenants were ¿Se sealed acuerdan de together. del ungimiento de David? Remember of the anointing ¿Qué of fue lo que David? dijo el profeta Samuel? What was it that the prophet No Samuel nos said? sentaremos a la mesa a cerrar el pacto We will not sit at the table hasta no without, ver al menor. until we see the young. ¿Se acuerdan de Isaac? Remember Isaac? Uno de los siervos fue a buscar mujer para Isaac Many servants went to y find tenía her instrucciones para buscarla. and had instructions Y to cuando follow. la encontró, And when they found her, le dijo al padre de la mujer: he said to the father of the mother, no nos of the daughter, sentaremos a la mesa a cerrar el trato we will not sit at the hasta table que no te dé mi anuncio. until you don't have, Porque los pactos se cerraban con una comida. because all the covenants were sealed with a meal. Por eso Jesús se hace presente en Juan 21. That's why Jesus in chapter Y al 20, estar comiendo con ellos, and when he begins to eat with them, les estaba diciendo con este mensaje: he was telling them with this message: ustedes rompieron el pacto que hicimos hace 3 días, you guys broke the covenant 3 days cuando ago me negaron. when you denied me. Pero hoy But today lo estoy volviendo a renovar con we ustedes. are renewing that covenant. Y cuando llama a Pedro aparte And when he calls Peter y le aside, pregunta 3 veces si lo amaba. and he calls him and says 3 times, that ¿Por he qué loved him. 3 veces? Why 3 times? Porque fueron 3 veces que lo negó. Because there was 3 times that Y he al denied him. declarar 3 veces Pedro que lo amaba, And to declare 3 le times, estaba quitando autoridad a Satanás de reprocharle la caída a he was Pedro. taking authority away from the enemy. Exactamente lo que dice 2 de Corintios 5:17. Exactly what De Corinthians modo que si alguno 2, renueva su pacto con Cristo, he that renews the nueva covenant criatura es. is a new Las life. cosas viejas Things pasaron. have passed on. ¿Me ha entendido en esta mañana? Have you understood this morning? ¿Me deja cerrar con una escritura? As we close with a scripture, Mire que dice Apocalipsis 20, verso 20. Quiero que lo leamos en la pantalla. Revelation 20,
20. Apocalipsis 3:20, perdón, 3:20. 3:20. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta Behold, I stand at the door y llamo. and knock. Si alguno oye mi voz If anyone hears y my abre voice la puerta, and opens the door, entraré a él I will come in y cenaré and dine con él with him, y él and he conmigo. with me. ¿Cómo Dios quiere tener una relación con alguien hoy? How does God want to have a relationship? En una cena muy íntima en tu corazón. With a sit down and a meal intimate in your heart. Yo creo que Dios le ha hablado a alguien en esta mañana I believe God's speaking to someone, y le está diciendo, and He's saying to yo us, solo quiero tener all I want to have una cena contigo. is to have a meal with you. Yo solo quiero tener una intimidad en tu corazón I contigo. want to have an intimacy in your heart. Yo no sé qué te han dicho de mí, I don't know what they've que told you yo about me, castigo, that I que yo chastise, maldigo, that que yo traigo destrucción al I pecador. may bring destruction. Pero este es el mensaje para este tiempo. But this is the message for Yo you. estoy a la puerta de tu I am at the corazón. door of your Yo heart. estoy tocando tu I am corazón. knocking your heart. Solo abre la All you have puerta. to do is open the Yo no door. voy a forzarte. I will not obligate Yo no voy you. a obligarte. I will not force Solo myself. espero que tú abras tu All I wait is for corazón you to open the para door, entrar a Él, that I may enter into it. cenar contigo, I may porque dine quiero with you. hacer un pacto For I contigo. want to seal a pact and a covenant with you. Vamos a ponernos de pie en esta As mañana. we stand, Quizás alguien ha roto ese pacto perhaps somebody has con Dios. broken that covenant. ¿Cuántas veces no le hemos dicho al Señor, How many times voy a have we said to servirte hasta el Jesus, último aliento? I'm going to serve you to the last breath. Pero en el primer problema But at the very first trial, estamos queriendo renunciarle a todo. we want to just give up for everything. ¿Cuántos no hemos How many of us have not prometido muchas cosas en este altar? promised many things at this altar? Pero en la primer But at the first situación difícil difficult time, estamos queriéndonos alejar de la iglesia.